nuevamente tenemos esta hermosa oportunidad de traer de la palabra de Dios sobre el lema "Quiero que Jesús me enseñe". Y yo quiero mostrarle acerca de que Jesús tiene potestad. Esto significa tener autoridad. Y lo voy a hacer con un milagro. ¿Qué nos enseñó Jesús a través de un milagro? Quiero ir un poquito rápido para ver. ¿Qué es lo que nos mostró? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? La sanidad y los cambios, la transformación del cuerpo. ¿A eso se apuntó? ¿O Jesús quiso enseñarnos en la verdad del alma y su necesidad más importante acerca del perdón de pecados? ¿Por qué quiero decirles y compartirles esto? Porque hoy en día hay, fuera de las escrituras, hay gente que trata de imponer tal vez hasta los milagros como la esencia de su ministerio. Y si quieren saber, en los 4 evangelios, una de las cosas distintivas es que en forma particular solo se mencionan 38 milagros. Y algunos lo tienen 3 veces, y algunos lo tienen 2, y algunos son particulares de un evangelio. Pero solamente nos encontramos con 38 milagros en los 4 evangelios. Sí, algunos me dirán, sí, muchos no se escribieron, esto es verdad también. Pero lo que Dios quiso darnos a conocer y enseñarnos a través de su palabra fue exactamente eso. Por eso es muy distintivo. Pero déjenme llegar al texto. Y hoy voy a ser muy comparativo, porque este texto que vamos a tratar hoy lo encontramos en Mateo 9, que ahí es donde vamos a comenzar a leer, en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Y voy a tratar de ser rápido, pero ser comparativo. O sea, dentro de esto, para que aquellas personas que dicen, pero esto no está nombrado acá y esto no está nombrado acá, es para que sepan que las escrituras se complementan las unas con la otra. Y ese es el total, porque alguien vio la necesidad de mostrar a Jesús de una manera, y de esta manera a este pueblo, y de esta manera a este pueblo, y las cosas que este pueblo buscaba es lo que trataba de enfatizar. Y esto guiado por el Espíritu de Dios. Y Dios no se equivoca. Entonces, miremos esta forma complementaria. Se dice, estimados hermanos, un viejo científico del siglo XVI decía que la necesidad es la madre de la invención. Y este milagro, o el resultado de este milagro, en parte es por esa necesidad. Inventaron algo que nadie lo hubiera esperado. Dice Mateo 9, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir,
levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Qué texto impresionante. Pero la descripción interesante, un poco más amplia, la encontramos en Marcos capítulo 2. No le voy a leer el texto porque ahora ya tenemos la idea de lo que estamos buscando, pero sí quiero ver cómo se complementa el uno con el otro en esta oportunidad y ver que la necesidad es la madre de la invención. Miren, primero, Mateo nos dice que vino a su ciudad. Marcos nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Ahora, dice que era el lugar donde Jesús había decidido habitar. Marcos lo describe y dice, ¿cuál era esa ciudad? Capernaum. ¿Se dan cuenta? El complemento, no están en contra, están complementándose. Y se oyó que estaba en casa. Y ese término, de esa manera de expresar, estaba diciéndonos o enseñando que era el lugar donde habitaba Jesús. Él propiamente dicho no tenía un lugar de propiedad, pero sí alguien le había concedido un lugar donde él podía habitar y venir. Y entonces él estaba ahora en su casa, era el lugar donde él habitaba. ¿Qué pasó? Inmediatamente se juntó mucha gente. El versículo 2 de Marcos 2.1. Vamos ahora, Marcos 2.2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjense que en esta situación él no estaba haciendo milagros, él les estaba predicando la palabra de Dios. Si el énfasis hubiera sido en los milagros, él estaría haciendo eso. No, él estaba predicándole la palabra. Y ahora miremos la invención por fe de unos amigos. Dice en el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cada vez que leo el pasaje digo, ¿por qué nadie se quejó? No encontramos que nadie, pero era el lugar donde residía Jesús. Ahora, ¿cuál fue la invención? La invención fue, como había mucha gente, no podían entrar, y eso significa, no los dejaban entrar. Ellos lo subieron al techo, descubrieron el techo, y hicieron un agujero bastante interesante para poder poner a ese hombre justo frente a Jesús. Así que se adquirieron de unas sogas, lo ataron las puntas y lo descendieron justo delante de Jesús. Y vean que el techo era bastante fuerte, porque fueron 5 personas que estuvieron arriba de él, pero lo descubrieron. Llegaron entonces a eso y le pusieron el paralítico en ese lugar. Así que, ¿cuál es la invención? Una idea rápida dijo, subámoslo al techo, abramos el techo y descendámoslo delante de Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús? Bien, si notamos, hay un detalle muy particular que nos enseña el Señor Jesucristo. Aquí en Marcos, donde estamos, en el versículo 5, nos dice así,
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilan en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, eso significa autoridad en la tierra, para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De ahí vamos a extraer la lección. Ahora, ¿qué es lo primero que se destaca? Yo quiero que noten que lo que primero se destaca es que Jesús vio la fe de ellos. ¿Qué vieron la gente? Y la gente inmediatamente vieron que comenzaron a caer cosas del techo. Segundo, vieron descender una litera. Tercero, apareció un hombre paralítico, tal vez de nacimiento. Lo descienden delante de Jesús y la gente estaba viendo eso, todas esas cosas. Y seguramente si alguien descubre un techo va a caer polvo, todas aquellas cosas. Jesús no se fijó en nada de ellos. Jesús miró porque vio la fe de ellos. Ahora, déjenme decirles, he escuchado mucho sobre este mensaje y algunos hasta destacaron solo la fe de los 4 amigos, como diciendo que el paralítico no lo tenía. Pero déjenme notar algo que tal vez nos ayude a cambiar de parecer y notar la fe del paralítico. Primeramente, es cierto, el paralítico no podía moverse, así que donde los amigos lo llevaban estaría bien. Pero el paralítico estuvo dispuesto a que lo llevaran hasta el techo mismo. ¿Se puede imaginar a alguien inerte o paralítico que simplemente en un error de los amigos se cayera? Pero estaba confiando en sus amigos. Esperó en el techo con ellos a que descubrieran y estuvo dispuesto a que ataran la punta y lo bajaran allí. Y déjeme decirle, primeramente, la primera cosa que vio Jesús es la fe de ellos, inclusive la del paralítico. ¿Por qué? Marcos 2:5. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo. Creo que muchos lo hemos pasado por algo mucho tiempo. Ahora, ¿a quién el Señor le dice hijo? Bueno, Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que tienen potestad, o Dios les dio potestad de ser hechos como hijos de Dios. La necesidad imperiosa es de creer. Jesús le daría ese título a una persona, y si notan, en Marcos 2:5 lo pone con mayúscula, no con minúscula. ¿Le diría Jesús a alguien que no creyera en él: tus pecados te son perdonados? Si volvemos un poquito a el versículo 2 de Mateo 9, estaba el paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Repite la misma frase porque eso llama a la importancia del texto. Y en Lucas capítulo 5, que sería el otro pasaje, en el versículo 20 dice: al ver la fe de ellos,
le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero el término hijo de Marcos revela la fe del paralítico. Y el hecho de que primero el Señor Jesús hubiera atendido su necesidad espiritual antes que su necesidad física. La segunda cosa que nos enseña el pasaje y cómo lo revela Jesús es la maldad religiosa, sus pensamientos. Fíjense en el Mateo 9, verso 3, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La palabra que usaron, blasfemia, es decir que Jesús tomó el lugar de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Tomó el lugar de Dios? ¿O era Emmanuel, Dios con nosotros? No, era Emmanuel, Dios con nosotros. Él tenía toda la autoridad para perdonar pecados, porque Él los estaba aplicando a la paga que Él iba a hacer. Ahora es muy interesante cuando al entender lo que estaban haciendo o diciendo, Él les dijo, porque ellos cavilaban en sus corazones, le dijo, ¿qué es más fácil decir? Y aquí se revelan dos verdades, como lo vemos nosotros y como lo ve Dios. Y nos enseña qué es lo más importante. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecados para la eternidad o reparar músculos? Recuerden, Jesús sanó una mano seca. Jesús podía levantar muertos, resucitarlos. ¿Se pueden simplemente imaginar lo que eso significa? ¿Cómo podríamos reparar músculos? En los tiempos en el cual vivimos. Pero el Señor Jesucristo tenía autoridad para ambas cosas. Y realmente el Señor probó su fe en muchos de los milagros que hizo. A excepción de dos, la hija de Jairo, que estaba muerta, y el hijo de la viuda de Naín, que lo llevaban al cementerio y no tenían capacidad propia porque les había dejado el Espíritu. Y el Señor los resucitó a ambos. Todos los demás mostraron su fe. Y el Señor resaltó siempre la fe de ellos. Por eso nos hizo notar eso. Nosotros debemos mirar y pensar en lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Él mostró la maldad religiosa. Pero no se cree que es demasiado ajeno o lejos a lo que pasa en el día de hoy. Muchos toman y exponiéndonos las cosas como corderos, aunque en realidad son lobos vestidos de corderos,
utilizan otro evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo, porque el evangelio del Señor Jesucristo solo es su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, esa es la necesidad que debemos nosotros transmitir. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Y entonces ahí le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad. A ti te digo, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero mostrarles esa condición en un momento. Pero Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la misma expresión que utiliza aquí, para que sepáis que el Hijo del Hombre, hijo con mayúscula, hombre con mayúscula, tiene poder o autoridad. Es lo mismo que él utiliza hacia Zaqueo. Pero cuando nosotros estamos observando y le estamos viendo que Jesús les está dando una lección de importancia y nos ayuda a nosotros a entender lo que es más importante, quiero que Jesús les está enseñando que ellos tienen que saber, y nosotros tenemos que saber, que Él tiene toda autoridad. Por eso en Mateo 28:18, antes de su ascensión, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, así que Él tenía toda potestad sobre lo espiritual y toda potestad sobre lo terrenal. Miren, cuando hablaba de lo espiritual, le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando habló de lo terrenal, le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. En Lucas 5:25 lo dice así. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa. Si hablamos de la parte terrenal, él estaba demostrando tres cosas básicas. Primero, los músculos de sus piernas fueron restituidos de tal manera que se paró. Su cuerpo físico tomó tal fortaleza que pudo transportar su propio lecho. Y el milagro fue hecho tal que él caminó de regreso a su casa. ¡Upa! Pero déjenme mostrarles que el hecho de que sus pecados fueron perdonados fueron más importantes que lo terrenal. ¿Saben por qué? Porque en el verso 25 de Lucas termina, ¿cómo se fue a su casa? Glorificando a Dios. Y nadie que en realidad no pasa a ser un hijo de Dios, glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Miren, algunos podrán decir que lo alaban de una manera física o de lo que fuera. Algunos podrán decir que la música esta o aquella, pero solo los hijos de Dios pueden glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Este hombre paralítico, ahora, con sus pecados perdonados y la fortaleza en sus miembros que habían estado parados por tanto tiempo,
iban a casa glorificando a Dios. No sé qué distancia. No sabemos, no dice desde dónde lo trajeron. Pero no importa de dónde lo trajeron. Se puede imaginar a toda la gente verlo cargando su propia litera, caminando a casa. Sus pecados fueron perdonados y su cuerpo fue sanado. ¿Qué aprendió la gente? Miremos la comparación. Mateo 9:8 dice, y la gente al verlo, ahora está viendo al paralítico caminando a casa, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué dice Marcos? Verso 12. Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente lo vio y glorificó. ¿Cómo termina en Lucas? El verso 26, capítulo 5. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Qué complemento maravilloso de cómo el Señor lo hizo. Ahora, esto es lo que enseñó Jesús. Y espero que me haya enseñado a mí y te lo traspase a ti de la misma manera. La gente se maravilló y glorificó a Dios. Pero Jesús no estaba sobre esta tierra solo por hacer milagros. El milagro surgió de una necesidad que abrieron un agujero en un techo y pusieron a un necesitado frente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, lo curó. ¿Qué aprendimos nosotros? Podemos aprender que el Señor mostró un patrón en su ministerio, que el alma es eterna y el cuerpo temporal, que es lo más importante. Por eso él preguntó, ¿qué más fácil es decir? ¿Te enseñó que él tiene potestad? ¿Crees que tiene toda autoridad? Por lo cual, él es el que tiene autoridad para perdonar pecados, no la religión, no tu propia justicia, sino aquel que dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Que esto sea tu verdad y el cambio y la transformación en tu vida venga desde adentro, por lo que Dios hace y no por lo que tu religión opera sobre ti. Hermano, amigo, Dios te bendiga.